Buenas noches, nuevamente todos bienvenidos. Eh, Quiero que pensemos en esta noche algo que a muchos de nosotros nos encanta, los negocios, ¿no? Eh, Algunos desde muy temprana edad nos ha gustado mucho y quiero que pensemos en, en los negocios, pero antes vamos a orar. Amado Dios, una vez más oramos dando gracias por su amor, por sus misericordias que son nuevas cada día. Eh, Queremos poner este tiempo, nuestro Dios, delante de ti, rogando la dirección del Espíritu Santo para que nos guíes. Pensamos en aquellas personas que aún no conocen a Jesús como el Señor de sus vidas, para que puedan ser convencidas de su pecado y por los que ya tenemos esta verdad en nuestras vidas, podamos Dios enriquecer, Padre, por medio de su palabra. Te alabamos y damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Para nosotros poder hablar de negocios, como mínimo, nes- necesitamos un vendedor y un comprador. Está la oferta y está la demanda, ¿verdad? Así es como funcionan los negocios. En el mundo de los negocios, tanto el vendedor como el comprador necesitan de mucha habilidad, ¿no? Entonces, cuando usted va a comprar y cuando usted va a vender, necesita de mucha habilidad para poder sostenerse en el mundo de los negocios. El que vende una propiedad la entrega a cambio de dinero o otro inmueble. Así funcionan las cosas. Siempre estamos expuestos a negociar en pequeñas o grandes proporciones. Podemos estar hablando de negocios, hablando de sumas muy mínimas, pero también podemos estar hablando de negocios, hablando de sumas muy altas, dependiendo de la condición de cada persona. Pero es bien interesante que nosotros podemos negociar vendiendo una gallina, vendiendo una finca, en fin, lo que sea. Pero es bien interesante que con el único que no podemos negociar es con nuestro Dios. ¿Sí? Podemos tener la habilidad que tengamos, podemos ser los hombres muy hábiles en el mundo del negocio, pero con el único que no podemos negociar es con Dios. Eh, Eso significa entonces que nuestra habilidad, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, lo que usted piense tener, tiene que ponerlo a un lado porque no funciona. Con Dios no podemos negociar. Dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el hombre para acercarse a Dios, por lo menos para acercarse a Dios, es por la mera gracia de Dios. Nosotros no tenemos cómo impresionar, no tenemos cómo mover el cielo para que Dios nos mire a nosotros eh, con algo bueno que hayamos hecho, no. La única manera de nosotros acercarnos a Dios, para empezar, para acercarnos a Dios, es por su gracia. Y dice entonces que es por esa gracia que el hombre puede ser salvo. Podríamos pensar que hay hombres un día escuché yo una entrevista de un señor muy famoso en Colombia, el dueño de la mayoría de las empresas de canales de televisión, un hombre con mucho dinero. Y este señor ya en una edad muy entrada, muy avanzada en edad, decía que él se levantaba a una temprana edad, tempranas horas de la mañana, y se acostaba muy tarde, y sus viajes y todo lo demás, porque de verdad, claro, para tener todo lo que tiene, pues tenía que mantener una agenda muy apretada
y seguramente eso le daba dividendos por todos los negocios que representa. Pero nosotros los hombres de verdad somos muy necios. Nosotros los hombres de verdad no sabemos negociar. Una persona como la que yo estoy diciendo, para muchos de nosotros es una persona de admirar, disciplina y todo lo que usted le pueda añadir allí. Pero imagínese usted, una persona con toda esa habilidad, ganando tanto dinero y teniendo tanta fama, que si necesitan viajar al exterior, el avión lo tienen allí porque ahí está, porque es que todo está allí, muy hábiles. Pero imagínense ustedes, con todo y eso, cuando Dios nos habla a nosotros, en su palabra, Dios nos habla que nosotros tenemos, podríamos decir, dos etapas de vida. La primera etapa de vida es esta vida que vivimos, es una vida temporal, una vida minúscula comparada con la que viene, ¿verdad? Entonces, en esta vida pequeña que Dios nos permite tener aquí en esta tierra, dice la Escritura, entre los 70 y los 80 años, los más robustos, hay las excepciones, pueden ser 100 o pueden ser un poco más, pero esos son ya algunos. Pero noten que el hombre, el ser humano, está más interesado en dedicar su vida, su tiempo, su confianza, todo en las cosas de este mundo cuando son tan pequeñas. Si el hombre de verdad fuera un poco inteligente, estaría pensando más en lo eterno que permanece para siempre que en este mundo tan pequeño. Y ahí es entonces donde se desempeña y se desarrolla la sabiduría del hombre. El hombre quiere ser sabio y el hombre demuestra la sabiduría y la habilidad, sea para negociar o para lo que sea, pero pocas veces pensamos en que la habilidad de este mundo, la sabiduría de este mundo es terrenal. O sea, la sabiduría de este mundo no pasa los escrutinios finales. Pero qué interesante cuando una persona puede pensar que más que pensar en este mundo, necesita pensar en lo eterno. A veces nos dejamos entretener del diablo y podemos decir, es que yo no busco a Dios porque los problemas que tengo son muchos. Y de verdad estoy tan triste que no busco a Dios. Tengo problemas en mi casa, tengo problemas financieros, lo que sea. Pero sabes una cosa, cuando miramos la palabra de Dios, no deberíamos de dejarnos entretener, porque lo que importa es lo eterno. Entonces, estamos leyendo ahí en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloría. Ahora, si Dios negociara con nosotros, si Él fuera el vendedor, la pregunta es, ¿con qué le pagaríamos? Si, digamos que Dios va a negociar con nosotros. Y si Él es el vendedor, ¿con qué le pagaríamos? Vamos a utilizar un ejemplo. Si usted quisiera pagarle a su mamá el hecho de que le dio la vida, que lo cuidó cuando era pequeñito, que lo protegió, etcétera, etcétera, ¿tendría usted dinero para pagarle a ella? No lo tendría. Por eso lo único que nosotros hacemos con nuestras madres es agradecerles. Solamente les tenemos que agradecer y de pronto cuando podemos les ayudamos con algo, si podemos, pero cuando usted le da algo a su mamá, usted no solo lo da para cubrir lo que ella ha hecho, sencillamente es una demostración de amor que usted puede tener, pero no es que usted va a decir, con esto cubro, de ninguna manera. Entonces, si es así con una madre, con una mujer, entonces si Dios fuera a negociar con nosotros y si Él fuera el vendedor, ¿con qué le pagaría a usted? Definitivamente usted no tiene con qué pagarle si usted fuera a negociar. Y si nosotros fuéramos los vendedores, ¿qué le venderíamos a Él? ¿Qué tiene usted en su inventario para venderle a Dios? Piense, dígame, ¿qué tiene usted? Mire su casa, mire, no sé, ¿qué tiene usted para venderle a Dios? De verdad, no tenemos nada. O sea, no es que Dios no quiere negociar con nosotros, es que es imposible por la condición nuestra. Es imposible. No tenemos cómo. Ahora,
dice ahí en Primera de Crónicas 29:14, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Muchas veces nosotros los creyentes nos podemos jactar y decimos, nosotros damos, nosotros ofrendamos, los que dicen que diezman, pues diezman, y pensamos que cumplimos. Pues mire lo que dice la Escritura, pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. O sea que cuando usted ofrenda algo a Dios o a alguien, usted lo único que está haciendo es el mandado, porque eso no es suyo. ¿Sí? O sea, eso no es suyo. Eso no es suyo. Cuando hacemos una obra de caridad y le damos algo a alguien, no se preocupe. Y de hecho es lo que dice en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales, las obras Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que ni siquiera para que nosotros digamos, usted dice, algunos dicen, hablaba ayer, creo, sí, ayer por la tarde con una muchacha, y la muchacha, yo le dije, bueno, ¿por qué cree usted que es salva? Y lo primero que me dijo, no, porque yo soy buena, por las obras, y me nombró, la muchacha me nombró una listica lo más de bonita. Pero luego yo quise mostrarle a ella que no es así. Quise decirle, mire, usted tiene las mejores intenciones, pero no tenés nada para ofrecerle a Dios. Usted, amigo o amiga que nos visitan esta noche, usted sabe que sus fuerzas son tan limitadas para usted pararse delante de Dios y decirle, Dios, mire, es que la verdad, vea, aquí estoy yo, o sea, ¿sabes? No, 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 no. El inventario, nuestro cajón está completamente vacío. Ahora, ¿cuánta habilidad tendría que tener para negociar con Dios si pudiera? Imagínese usted, Él es el Dios eterno. Dice la Escritura que todo se sostiene con la palabra de su poder. ¿Qué argumento tendría usted para negociar con Él? Aunque usted tuviera para negociar, definitivamente no tenemos. Ahora, Dios no hace negocios con nadie. Él regala, Él entrega. ¿Qué regala o qué entrega? Principalmente la vida eterna. Entonces, Dios no está interesado en negociar con usted porque Él sabe que usted está impedido para negociar. Entonces, siendo así, lo único que Dios quiere es entregarle a usted. Dios quiere regalarle. Dígame, ¿a quién de nosotros no nos gusta que nos regalen? ¿Sí? Somos felices que alguien nos dé algo. Pero ¿sabe? El experto en dar es Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no da de lo que le sobra. Muchas veces nosotros decimos, pues bueno, es que ya esto no me sirve, entonces yo lo paso a otra persona. Puede ser. Pero ¿sabes una cosa? Dios no. Dios, cuando pensó en dar a usted y a mí, Dios entregó a su Hijo amado. Dolor en su corazón. Dios entregando a su Hijo amado. La deidad de Dios se hace esto. Dice la Escritura ya, cuando Jesús está en la cruz, dice que hubo una oscuridad. Pasó esto. Padre, ¿por qué me has desamparado? Esto pasó en el Dios eterno. Fue la forma, fue la manera en cómo Dios dice que le ama a usted. Entonces, quitémonos la idea de que yo puedo hacer algo para acercarme a Dios. No hay forma de negociar, no hay forma de proponer absolutamente nada. Solamente queda recibir. Recibir como un regalo que Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios no está interesado en que usted sea el hombre más famoso. Dios no está interesado en que usted sea el mejor papá, el mejor esposo, el mejor hijo, lo que sea. ¿Eso es malo? No. Pero Dios no está interesado en eso. Lo que Dios está interesado en que usted conozca a Jesús, que usted tenga la salvación de su alma, porque una vez usted tenga a Cristo en su vida, su deseo va a ser ser un buen esposo, una buena esposa, un buen papá, un buen hijo,
Ahí ya empieza. Dios quiere salvarle a usted. Yo te pregunto en esta noche, Dios está interesado, Dios quiere salvarle. ¿Cuál es el deseo suyo? Pero no sea como el dicho que dice que al pobre y al feo todos se le van deseos. No puede ser así. Porque si usted de verdad quiere tener la salvación de su alma, usted tiene que reconocer que usted es pecador. Usted tiene que reconocer que lo único que usted ha hecho en su vida es pecar. Y dice la Biblia que contra el primero que pecamos es contra Dios. Es necesario entonces el arrepentimiento. Es necesario ir a Cristo arrepentidos, entregando nuestra vida a Él de una vez por todas para poder empezar una vida nueva con Cristo. Ahora, el hombre está en deuda con Dios y hasta que no cuadre esa cuenta con Él, por causa de su pecado será condenado. Usted puede decir, bueno, la verdad es que yo no estoy interesado en cuadrar cuentas con Dios. No estoy absolutamente interesado en cuadrar cuentas con Dios, pero yo te quiero decir, si ese no es el deseo suyo y Dios te está llamando al arrepentimiento, aún así usted necesita cuadrar cuentas con Él. Y le voy a decir por qué. Porque si usted no cuadra con cuentas con Dios ahora, hoy, un día usted va a estar en un lugar eternamente separado de Dios, un lugar de tormento, porque usted no ha aceptado la obra de Cristo en la cruz, no ha dejado que Él ocupe su lugar y por esa razón usted tendrá que pagar eternamente en un lugar de tormento. Dice en Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir por sí mismo, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Bueno, de poder decirlo sí, pero de que sea una verdad, absolutamente no. Ningún hombre podrá justificarse por sí mismo, ninguno. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura dice que todos estamos bajo pecado, todos hemos hecho lo malo. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. ¿No? Entonces, si usted trabaja un mes, te pagan un sueldo. Eso es lo que merece. Pues por ser pecador lo que usted merece es la muerte. Y yo, pero gracias a Dios porque los que hemos ido a Cristo, ya la muerte no está para nosotros. La muerte eterna ya no está para el que está en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios dice que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como con Dios no se puede negociar, pero necesitamos cuadrar cuentas. Hay una sola manera de poder acercarnos para ser perdonados. Mire lo que dice en Lucas 5:32. Dice el Señor, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a mirar. Si usted tiene un negocio y usted tiene crédito a 20 personas, ¿usted a quién le cobra? ¿A los 20 que le deben o le cobra a cualquiera que pase por el negocio? Pues usted le cobra a los 20 que le deben. Pues entonces aquí dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y por qué no a justos? Porque no hay quien diga que yo estoy bien con Dios. Todos somos endeudados, todos somos pecadores y por eso es que Él no ha venido a llamar a justos, porque todos absolutamente estamos endeudados con Él. Ahora, ¿usted cree que usted está endeudado con Dios? ¿Usted cree que su pecado es tan suficiente para ir al cielo? Pues no, la Biblia dice que no te alcanza. Ahora, dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, para los que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice ahí en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Entonces, el que cuadra cuentas con el Señor no es condenado. ¿Por qué? Porque ya su deuda ha sido cancelada. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que no quiere cuadrar cuentas con Él, dice, ya ha sido condenado. Ah, ¿y por qué ha sido condenado?
porque no ha creído, porque no ha creído, porque no ha querido ir a Jesús a cuadrar cuentas con él. En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Podríamos pensar, si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno escucha la voz de esta oferta, ¿no? Eh, imagínense ustedes la persona que está muy endeudada y le ofrecen una amnistía. A veces pasa eso con las multas de tránsito, ¿no? Entonces, debemos un montón de millones de multa y sale una amnistía donde usted tiene que pagar una cosita así. Y estamos, contándole a la gente, ¿verdad? Mire, yo debía no sé cuánto y ya no voy a pagar sino este lichiguito, o sea, una cosita y de nada. Pero con Dios no tienes que pagar ese poquito. Porque mire, esto es importante. Si usted tuviera que pagar el 1% de sus pecados, no podría ser salvo. Porque ni el 1% de sus pecados usted y yo podríamos, no tendremos la capacidad de pagar. Porque la obra de Cristo fue completa en la cruz. Fue suficiente, consumado es, dice la Escritura. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais, esa palabra, ¿no? Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no, o sea, no se preocupe. Si usted no quiere, no se preocupe, siga comiendo sabroso, duerma bien, sea un buen trabajador o lo que usted quiera. No se preocupe. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Si usted no quiere cuadrar cuentas con Dios, no se preocupe. Vive su vida, relájese, pero un día tendrás que pagar, porque dice la Biblia que Él no tendrá por inocente al culpable. Él no tendrá por inocente al culpable. Es imposible negociar con Dios. Es imposible negociar con Dios. Ahora, yo quiero que me acompañen. Ahí va a aparecer también Lucas capítulo 15, versículo 11. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo y voy a leerla para sacar algunas cositas de allí. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Todo lo había malgastado. Había sido un mal administrador. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos ¿qué? Y hagamos fiesta. Entonces, el primer paso para salir de esa vida triste, sin esperanza, miserable, es reconocer mi condición delante de Él. Él fue y malgastó todo como usted y yo lo hemos hecho.
Usted y yo hicimos completamente lo mismo, pero este hombre se levantó y dice en el versículo 17, y volviendo en sí. Me llama la atención esa palabra volviendo en sí, recapacitando, mirando la realidad de la vida. Y es necesario que usted recapacite, mire la verdad de su vida. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y mire lo que dice, me levantaré, iré a mi padre. ¿Cómo solucionó este hombre que había desperdiciado todo? ¿Cómo solucionó con su padre? Pues está muy claro, me levantaré e iré a mi padre. Qué bueno que usted en esta noche pueda decir, quiero solucionar. Me levanto y voy al Dios de los cielos. Y le diré, no solamente él dijo, voy a ir, dice, y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Noten lo siguiente, él no solamente se quedó en las buenas intenciones, en decir que había hecho lo malo, no, en pensar que lo había hecho. Fue y confesó, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cree usted en esta noche, amigo o amiga, que necesita ir al Padre, que necesita ir al Dios de los cielos? Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dice ahí en Segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, el hombre necesita humillarse. Si se humillare mi pueblo, y mire lo que dice, sobre el cual mi nombre es invocado, significa que el pueblo está invocando el nombre, pero no está siendo humillado. El pueblo está invocando el nombre, pero no está siendo humillado delante de Dios. Usted puede tener todos los rezos de su vida. Usted puede rezar el rosario que tenga con la camándula más grande. Usted puede hacer las oraciones que sean y no te van a alcanzar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabe? Somos testigos cuando el Señor ha salvado el alma de una persona, de alguien que ha creído en Cristo. Y hemos visto por medio de esa persona que ha conocido a Jesús, vemos cómo viene la paz a su hogar, su esposa, su esposo conocen, sus hijos, su familia, cómo Dios transforma los hogares, cómo Dios hace todo nuevo. Y nosotros somos conscientes que queremos tener buenos hogares, queremos tener hijos, esposas, esposos, familias sanas, pero mire, imposible si Cristo no es el Señor. Si Él no sana la tierra, es imposible. Y dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Significa que primeramente tienen que estar perdonados los pecados para que Dios empiece a obrar en las familias. Porque en el corazón del hombre está de continuo solamente hacer el mal. Y si Cristo no está en mi corazón, ¿cómo voy a hacer yo lo bueno? Imposible. No se puede. Dice en Lucas ahí 15:7, os digo que así como habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Usted no pensaría en esta noche que en el cielo haya gozo porque usted, que seguramente la gente le ha dicho, usted no vale la pena, usted ya no tiene, mejor dicho, usted ya se muere así, mijito. De verdad, eso decimos nosotros. Para usted que de pronto cree que ya no vale la pena su vida, ¿no cree que vale tanto para Dios cuando la Biblia dice que si usted se arrepiente hoy, hay gozo, hay fiesta en el cielo? ¿Puede darse cuenta lo que usted significa para Dios? Si sobre la tierra hubiera estado usted solo, igual Cristo hubiera muerto por usted. Dios quiere llevarle
al arrepentimiento para que usted crea en Jesús como Señor y Salvador. Le animo. Usted que está escuchando en esta noche, dice la Biblia que el día de salvación es hoy. Y yo creo que es necesario, algunas veces hemos dicho, sabemos que es un baúl. Abre la tapa de su baúl y revise qué hay dentro de ese baúl. Revise si de verdad Cristo es su Señor. Porque si no es su Señor, lo perderás todo. Y si Cristo es su Señor, lo tienes todo. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Imagínate, el que tiene a Cristo, tiene la vida. ¿Cuántos hombres en un hospital no quisiera que el médico pasara diciendo, tiene vida, tiene vida, tiene vida, tiene vida? O sea, todos están libres de la enfermedad. ¿Cuántos, si usted está en una clínica y solamente con que el médico diga, tiene vida, tiene vida, tiene vida, que pase cerca por la camilla mía? Pero aquí no estamos hablando de una enfermedad física, estamos hablando de una enfermedad espiritual. Y Dios dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si usted quiere tener la vida, Dios no va a pasar por el lado suyo. Cristo hace 2000 años aproximadamente murió. Él se anticipó. Hace 2000 años. No es una historia de un día, es una historia de más de 2000 años, la cual hoy le estamos contando. Cristo murió por usted. Vamos a orar. Dios, una vez más, alabamos su santo nombre. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de hablar de los negocios suyos. Así como el mismo Señor Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dios, oramos para que personas, Dios, que han escuchado esta palabra, convencidos por el Espíritu Santo, puedan ir arrepentidos, entregando sus vidas para la salvación de sus almas. Queremos, Dios, orar para que los que ya somos sus hijos, igual podamos ver la necesidad de proclamar este mensaje a tantos más que andan en el mundo alejados completamente de ti. Queremos alabarte, nuestro Dios, y ponemos esta noche que sigue y damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les guarde.